Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gente linda. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un programa más, el programa número 41. 41. Del taller del maestro. Batimos los récords, nuestro propio récord. Programa número 41 del taller del maestro. Qué alegría enorme tener la bendición de poder estar acá junto a todos ustedes. Estamos acá con mi esposa Marina, para quien nos ve por primera vez, mi esposa Marina. Esposo Marcelo. Y ahí estamos para guiarlos en este camino tan corto que es la vida, ¿no? Así es. Tan corto que es esta vida, que se pasa volando, volando. Como una niebla, simplemente como un día de niebla, así es la vida. Y bueno, comenzamos una vez más, basados en los otros dos programas anteriores. Es como una continuidad, como un convito, como una serie. Como una serie, ¿eh? Una serie. ¿Tercer capítulo sería? Sería el tercer capítulo de esta serie. Está muy de moda las series, así sí. que vamos a poner, como nosotros no tenemos moda, pero bueno, vamos a poner serie. Estuvimos con el programa anterior, justamente con el cristiano o el religioso. Bueno, hicimos mucho hincapié en eso, y es porque justamente estábamos viendo este panorama que se nos presenta a nivel mundial, ya desde el año pasado, todo esto que nos viene aconteciendo en diferentes países, diferentes situaciones ecológicas, ambientales, el clima devastador, y bueno, cada cosa que va sucediendo, cada situación nos hace ver que realmente cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor Jesús. Qué hermoso. Qué hermoso, porque el otro día meditando en esa palabra, ¿te acordás? Sí. Pensábamos que a veces es tan cansador el ambiente espiritual, tan cansador. Es todo cansador a veces pasar que en llega un momento que no nos queda otra que postrarnos y orar para descargarnos de todo ese peso que hay. Nosotros salimos de la puerta de nuestra casa hacia afuera, así como seguramente sale usted de la puerta de su casa hacia afuera, y creo que debe ser una guerra mundial de demonios afuera peleándose para ver cómo nos hacen caer. Sí. Pero acá estamos, siempre fortalecidos por la mano del Señor, estamos fortalecidos gracias a su poder, y nos da tanto gozo el creer en un Dios sobrenatural, porque ya tenemos que tener nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu desenvueltos en un ambiente sobrenatural. Exactamente, es nuestro Dios todopoderoso y sobrenatural, que es el creador de todo esto. Y sobrenatural es no ver las cosas ver las cosas que están sucediendo, pero no asimilarlas para nuestra vida, para que esto no nos traiga estrés, cansancio, para que esto no nos traiga peso que no podemos cargar. Para que usted pueda dormir tranquilo, crea que hay un Dios sobrenatural. Así es. Y bueno, entonces damos comienzo a este programa de hoy. Hicimos una introducción, muchísimas gracias por estar ustedes ahí, siempre fielmente. Ya hay gente tempranito ahí poniendo el mensajito. Muchísimas gracias por estar siempre. Hemos notado que hay más gente que nos está viendo últimamente, y eso nos alegra muchísimo. Esperamos que este programa sea de mucho alimento espiritual. Necesitamos ser transformados no solamente por fuera, sino por dentro, porque lo de afuera se va desgastando, así como pasa el tiempo, se pasa también lo de afuera, se va desgastando. A lo mejor en el programa número 1 nos ven como de 18 años y hoy nos ven como de 20. Así que bueno, pero acá estamos, lo importante es renovar el interior. Esto pasa, todas las cosas pasan, pero la palabra de Dios permanece, y es la que nos mantiene vivos cada día. Y a pesar de que este mundo temporal pase, nosotros en algún momento ya no estaremos, como no estarán ustedes, como no estarán tanta gente que ya no está realmente. Hay gente que ya no está. A todos nos toca irnos, pero el tema es a dónde iremos. Y hoy haciendo continuidad, como decía recién, de los dos programas anteriores, o en realidad podríamos decir de todo el paquete desde el año pasado que venimos haciendo, que lo invitamos a que lo vea, que se suscriba a nuestro canal, porque esto va a favorecer a que otras personas puedan también ver este programa del cual usted se alimenta, compartirlo, ponerle like, y bueno, en fin, suscribirse sobre todas las cosas, porque esto favorece
a que muchas cosas en el programa, en este programa que es un programa no monetizado, pero sí que puede ayudar a muchísima gente a salir quizás de una situación que nosotros no estemos pasando. Si por ahí está pasando una situación difícil y justo le llegue un mensajito a través de este programa y hasta podemos salvar vidas. Así es. Que en realidad nos salvamos nosotros. No, salva la palabra de Dios, la salva el Espíritu Santo sí, mediante su palabra. Exactamente. Así que bueno, como dije recién, estoy diciendo acá, bueno, y seguimos con el bueno nomás, no arrancamos. Sí arrancamos. Así que bueno, estábamos en este, como decíamos recién, en este panorama mundial, donde incluso lamentablemente vemos que hay muchas iglesias. No vamos a decir de qué denominación ni nada. Sí. Pero hay muchas iglesias que últimamente están cayendo en el tema de no discipular gente. Vemos mega iglesias, hiper iglesias, ultras iglesias que llena de multitudes. Vemos las iglesias y las pequeñas iglesias. Pero últimamente se está haciendo mucha referencia a lo emocional. A lo emocional y no a lo espiritual. Y sí, pueden haber megas iglesias, muchas iglesias pequeñas, pero se están haciendo creyentes solamente. Y nosotros no debemos ser creyentes, debemos ser discípulos de Jesús. Por eso ya para arrancar con un ¿cómo es que dice Titor? Con un manjar. Para arrancar con un manjar vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que nos da la veracidad de lo que se está enseñando y de lo que queremos que les quede claro. Que quede claro para todo aprenderlo, porque primeramente lo aprendemos nosotros. Yo tenía otro mensaje y el Espíritu de Dios, no sé, había algo que me trababa hasta que me mostró cuál era el mensaje. Y este es el mensaje con este título de hoy. Así que vamos a ir directamente a la lectura que está en Juan, en el libro de Juan o San Juan, como figura en la Biblia, capítulo 15, versículo 1 al 8. Le repito, San Juan 15, versículos del 1 al 8. Si querés lo podés leer. Le vamos a hacer una cosa, hoy vamos a hacer algo más completito. Vamos a leerlo la Reina Valera, que es la lectura tradicional, la actual, que mayormente se lee, y vamos a hacer el lenguaje más actual, para que se pueda entender con claridad, para evitar mucho ahí. Para que no diga que no lo entendieron. Sí, tal cual. Así que si querés, amor, lo puedes leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Está a veces como esta palabra, más que nada para quienes llevan poquito tiempo en los caminos de Cristo, en los caminos del Señor, uno dice, ¿cómo esto de sed, vosotros? Y hay como una pequeña confusión, como que parece un trabalengua. Entonces esto vamos a hacerlo accesible para todos, para que sea entendible incluso para nosotros, porque a veces no tenemos la claridad del mensaje y nos frenamos y lo leemos como una lectura más. Entonces yo voy a leer la misma lectura, pero en otra versión.
y dice así, lo mismo, San Juan 15, versículos del 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más uvas. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Estas son palabras de Jesús. Dice en el versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí, fíjense que cómo insiste Jesús en la permanencia con él, ¿cierto? Dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, que es la palabra de Dios, la Biblia, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto, y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos, dice Jesús. Lo repito, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y que lleguen a ser así verdaderos discípulos míos. El Señor Jesús en esta lectura nos está enseñando con claridad quiénes somos nosotros, quién es Él y qué representación nos da. Nos da el ejemplo de la vid. Dice que Él es la rama, y nosotros somos los que damos los frutos. Dice así, el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen. Si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Es tremendo porque acá dice que debemos permanecer fieles. ¿Por qué? Porque una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. ¿Y quién es la vid? ¿Quién es la vid? ¿Quién es la vid? ¿Quién es la vid? Ahí está la cuestión. Ya está dándose cuenta de cómo es todo. Dice, sigo leyendo, y esto es para repetir, yo soy la vid, dice Jesús. Y ustedes son las ramas, nosotros somos las ramas. Y nosotros, nuestra obligación, como estar sujetos a Dios, habernos entregado a Jesús, haberlo aceptado en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, cumplir lo que Dios nos manda, estar sujetos, ser santos ante los ojos de Dios. Santos, que dijimos la otra vez que era, en otro programa lo dijimos, santos es, ¿qué es? ¿Te acordás? Te tomo lección, ¿viste? No, ser santos es perfeccionarnos, es perfeccionándonos en el camino del Señor. O sea, no es que separados, es santito, es separado para Cristo, separados para Dios. Ir perfeccionándonos para ser separados para Dios. Eso es ser santos. Ser santo no significa ser buenito, me porto bien, no. Ser santo es separados para Dios. Y tampoco que te van a poner ahí en una estatua ahí. Marcelito, no, eso no. Entonces, eso no es santo. Es una cuestión que debemos analizarla en todo el contexto. Le dejo ahí la lectura de Juan 15, capítulo 15, para que la lea toda completita. Hay cosas más para desglosar, para tomarla para nuestra vida y pensar en eso, meditar. Que nosotros acá, dentro de esto que hemos leído, Él nos manda, ya en el versículo 8, dice que de esta manera, nosotros reconociendo que somos las ramas, Él es la vid, y nosotros debemos permanecer unidos a Él, nosotros debemos dar fruto. Es necesario dar frutos. Y frutos, haciendo hincapié en lo que forma parte de lo que hoy aprendemos, no es voy a crear iglesias
voy a crear un orfanato, voy a darle de comer a los pobres. No es, eso son obras. Y las obras y el fruto es totalmente diferente. Son dos cosas diferentes. Tienen una relación entre sí, pero son diferentes. Acá lo que nos pide el Señor es ser discípulos y llevar fruto. Dice que una rama no da fruto por sí misma, sino está sujeta a la vid. En este caso a la vid. Si una rama está separada, se seca. Sí, una rama separada del árbol sí. o de lo ¿Qué que quiere sea, decir esto? no va- Si yo estoy separado de la palabra de Dios, de la lectura, de seguir a Jesús mediante sus mensajes, mediante todo lo que se nos enseña en la palabra de Dios, que debemos meditar, debemos leer, escudriñar escudriñar los versículos, permanecer en oración, como otras veces decimos, porque Sí, todo se lo lo de dice. Dios, todo lo relacionado, así sea el programa, un programa diferente, todo lleva a la continuidad del que el Señor nos muestra, de permanecer en oración y en la lectura diaria, continua. Nosotros debemos ser las ramas de la vid, de Él, que es la vid, ¿sí? Y debemos dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque de esa manera también dice acá la palabra que seremos podados nosotros. ¿Por qué? Dice, pero ¿cómo me va? Sí, tenemos, Dios, el Señor nos saca ese fruto, pero para que llevemos más fruto. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a seguir leyendo, porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de fruto en la vida del ser humano. ¿Cómo? ¿Dos tipos de fruto? Sí. No es dos clases de frutos, dos tipos de fruto, que es el fruto de la vida y el fruto de la muerte. ¿Sí? Tenemos que tener bien en cuenta que el fruto de la vida es si andamos según el Espíritu de Dios, si andamos cumpliendo lo que Dios nos manda, si andamos en rectitud, si andamos en obediencia. Con la moral que Dios manda que tengamos a través de esto. De la palabra, así es. Y el otro fruto es el fruto de muerte, que es todo lo contrario, es cuando andamos según la carne. ¿Sí? Andamos según la carne. Hacemos obediencia, cumplimos y nos mantenemos en rectitud, pero de las cosas malas, de las cosas que Dios aborrece, andamos en desobediencia. Obediencia a lo malo, desobediencia a Dios. Y obedecemos más a lo sexual, a lo que no es agradable a los ojos de Dios, a lo prohibido, a lo que Dios dice no y nosotros le decimos sí, creyendo que no, pero no pasa nada. Entonces eso es es un tipo de fruto de la carne, porque la carne se refiere a lo que el cuerpo nos manda, a lo que nosotros creemos. Eso, andar en el Espíritu es andar en obediencia a Dios. ¿Más claro? Imposible. Ahora, como dijimos, los frutos no son las obras, sino lo que nos pide el Señor y lo que nos muestra el Señor, que los frutos del Espíritu son lo que forma nuestro carácter. Y el Espíritu Santo está aliado, está agarrado de nuestro espíritu. Nosotros tenemos el espíritu humano, está aliado con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso quiere que demos fruto para que seamos transformados, regenerados en una nueva persona como Él manda, para que esto nos lleve a ser verdaderos discípulos, como lo dice ahí en el versículo 8 del capítulo 15 de Juan. Y esa es la base del mensaje de hoy. Pero no termina ahí, Vamos a ir a otra lectura, porque esto es un poquito más extenso. Vamos a ir ahora al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 10 al 14. Es cortito, pero es re poderoso. Permitidme que lo busco. ¿Puedo leerlo? Sí, puedes leerlo ya. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Así es, amén. Lo voy a leer en la otra versión, en la Dios habla hoy, que es la misma versión que leí hace un rato. Y fijémonos con claridad, con absoluta claridad lo que dice. Dice, así podrán portarse como deben hacerlo. O sea, si nosotros permanecemos en el Señor, porque esto es todo un lazo que viene todo junto, en el cual el Señor nos manda a ser obedientes, a permanecer en Él. Dice, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, los que son santos, haciendo siempre lo que a Él le agrada, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí vemos que las obras, dice, es si nosotros permanecemos, si estamos dando frutos, ¿sí? Los frutos de nuestro carácter, que ahora lo vamos a ver, que son mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, paciencia, fe, sobre todo amor, que es lo primero. Todos esos frutos son los frutos del Espíritu Santo, de los que deben permanecer en nosotros para nosotros mostrarlo con nuestro carácter. Porque yo no puedo hacer muchas obras para agradar a Dios, si yo hago un ejemplo, hacemos un comedor infantil. Sí, buenísimo, no está mal. Creo una, dos, de 3 iglesias, no está mal. Pero si yo no tengo el carácter de Cristo, de nada sirve. Porque lo hago en la carne, lo hago en mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces acá fijémonos que dice, haciendo siempre lo que a Él le agrada, como estas cosas, por ejemplo, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque ahí es donde nuestro carácter cambia. Vamos cambiando, nunca vamos a lograr un perfeccionamiento total, pero día a día parecernos un poquito más al carácter de Jesús. Cuando continuamos con Él bajo el conocimiento de Él, que es su palabra. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes, dice la palabra. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Darán gracias al Padre, que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará a su pueblo santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Más claro imposible. Ahí tenemos todo el convito completo. Todo el convito completo. ¿Por qué debemos permanecer nosotros como ramas tomados de la vid, que es Jesús, y nosotros de esa manera estar en la palabra de Dios? Porque de esa manera nuestro carácter va a ir menguando. El carácter mío es altivo, arrogante, ambicioso, egoísta, mentiroso, tantas cosas. Entonces cuando conocemos a Dios y nos entregamos a Él y decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad, estoy renunciando a la carne, a mi propio yo, al ego, a la altanería, a la arrogancia, todas esas cosas. Y Dios, mediante el conocimiento de su palabra, que es la lectura diaria que debe permanecer en mí, ahí comienza la transformación. Totalmente. Porque le estamos siendo permisivo a Dios, siendo que Él es tan caballero que Él dice, si vos no haces estas cosas, yo no voy a trabajar, no te voy a obligar. Simplemente tenés que tomar la iniciativa para que yo pueda, mediante mi Espíritu Santo, transformarte, ¿no? Y que el carácter sea el carácter de un verdadero cristiano. Tenemos como que estar dijimos, dispuestos, ¿no? Así es, tenemos que estar dispuestos. Como dijimos en programas anteriores, esto forma parte de un verdadero cristiano, tener frutos, dar frutos en nuestro carácter, ¿sí? Y no las obras. Las obras vienen después, a través de ese fruto, que dan el testimonio de un verdadero cristiano. Exacto. Entonces, este es el convito todo completo del día de hoy, donde debemos meditar, donde debemos preguntarnos, ¿somos creyentes o somos discípulos de Dios? Si aún es creyente, simplemente un creyente, ya es hora de que comience, como todos juntos debemos comenzar a ser verdaderos discípulos del Señor, llevando mucho fruto, para que de esta manera el Señor pueda elaborar un nuevo ser en nosotros, un nuevo ser interior, y que eso sea el reflejo de lo que Dios quiere.
Así que les agradecemos mucho. Esperamos que este mensaje de hoy, que se pasaron volando los minutos, hayan llegado a cada uno de ustedes. Nosotros anhelamos de todo corazón que cada programa sea de alimento, que sea verdaderamente transformador para sus vidas y sus familias. Estamos en los tiempos finales, lo seguimos repitiendo, lo vamos a seguir repitiendo hasta que venga el Señor. Estamos en los tiempos finales. Jesús vendrá pronto a buscar a sus santos, a su pueblo santo, a aquellos que le siguen, a aquellos que obedecen, que llevan el fruto del Espíritu Santo en sí y están dispuestos a todo, a llevar esa carga de cada día, porque estamos en el mundo, en este mundo temporal, que se termina en cualquier momento, de una forma u otra, porque nos tenemos que ir de este mundo. Nos despejamos de este envase para ir a su gloria, a su presencia, donde todo es diferente. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá amargura, no habrá peleas, contienda, donde Dios nos seguirá instruyendo de todo esto que hoy venimos aprendiendo, enseñándonos más y más, y donde querremos saber más. Y hay muchísimas cosas que vienen estando en su presencia, pero solo sus santos, aquellos que lo llaman, claman a Él, aún en la angustia, aún en los tiempos difíciles, con incertidumbre, aún en los tiempos donde no se sabe para dónde agarrar, porque uno dice una cosa, otro dice otra. Nosotros debemos estar sujetos a la palabra de Dios, a su palabra, que es de ahí donde proviene la vid. Y nosotros debemos permanecer como esas ramas firmes, que aunque venga el viento y sople, las ramas siguen y aún así dar frutos. Los frutos de carácter. Es la mejor guía que usted puede tener. No hay mejor guía para un hijo de Dios que la Biblia. Así es. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y antes de irnos vamos a hacer una oración. Bueno. Vamos a hacer una oración. Lo invitamos ahí donde está, que incline su rostro, cierre sus ojitos y vamos a dejar que el Señor tome el control de este tiempo, ¿sí? Amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora preciosa que tú nos das cada día sábado, en estos minutos, Señor, donde simplemente tu mensaje nos dice mucho. Amén. Por eso, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra tuya hoy dada, Señor, del libro de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, y la lectura de Colosenses, capítulo 1, versículos 10 al 14, sea de instrucción y de renovación para aquellos que aún no lo han hecho. Señor, tú nos llamas a no ser creyentes, sino a ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, a dar ese fruto, el fruto que muestra que tenemos el carácter de un verdadero cristiano. Debemos tener ese carácter de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a renunciar cada vez más a nuestro carácter carnal, a renunciar a nuestro carácter carnal y tener un carácter como el de Cristo. A amar a nuestro prójimo, a amar a mi esposa, a amar al esposo, a sus hijos, a amar a aquellos que aún maquinan el mal contra nosotros, ponernos en oración continua, para que no andemos en la carne, sino que andemos cada día más en el Espíritu, Señor. Que ayúdanos, Señor, a que cada día podamos dar frutos verdaderos, los frutos del Espíritu, como lo dice en la lectura de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Señor, que eso permanezca en nuestro carácter para que podamos ser llamados y podamos ser vistos como esos cristianos que verdaderamente son discípulos de Jesús y no simplemente creyentes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por un día sábado más, que tú nos permites enviar tu mensaje a diferentes partes de este país y del mundo. Señor, te pedimos que este mensaje sea transformador y que llegue hasta el último rincón del mundo. Extiéndelo, Señor, es tu obra la que se da acá, es tu palabra la que transforma, no nosotros, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y bendecimos a cada persona que nos ve para que tengan una excelente y bendecida semana. Muchísimas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por un día más. Sí, Dios. Amigos queridos, muchísimas gracias. Los amamos, los bendecimos
y esperamos, si Dios lo permite, vernos un sábado más, el próximo sábado, en el programa número 42 del Taller del Maestro. Que Dios los bendiga grandemente. Si no nos vemos en este mundo temporal, nos vemos en el eterno. En el eterno. Que Dios los bendiga, amigos. Chao, chao.